Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Corral y junto con mis compañeros, los profesores Antonio Prieto Andrés y Cayetano Fernández Romero, vengo a presentarles algunas de las claves de este trabajo que lleva por título Las imágenes de los refugiados ucranianos y afganos en la prensa española de referencia, un estudio comparativo desde el framing. Lo primero de todo es enmarcar nuestro objeto de estudio, y lo hacemos desde dos de los fenómenos que en los últimos años más atención periodística internacional han recibido. Afganistán y Ucrania. Mejor dicho, la crisis de refugiados de Afganistán, que está en activo desde 2015, pero que tiene especial énfasis desde 2021, y el periodo inicial de la guerra ruso-ucraniana entre febrero y abril de 2022. Eso sí, hemos de matizar que nuestro interés se sitúa únicamente en los refugiados que estos dos conflictos han generado. Y por desgracia apenas hay debate en que ambas crisis suponen dos de los hitos más relevantes en lo que a movimientos forzosos de personas se refiere, siempre por sus vínculos con Europa y Occidente. Profundicemos. El primer caso, decíamos, es Afganistán. Las personas afganas llevan huyendo del país desde 1979, que se dice pronto. En noviembre de 2021, según cifras de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas de Atención a los Refugiados, la cifra de refugiados afganos en otros países era de 2,6 millones de personas, la mayoría situados en Irán y Pakistán. A ellos había que sumar otros 3,5 millones de desplazados internos, lo que deja un panorama totalmente desolador. El segundo caso que analizamos es Ucrania. La invasión de Ucrania, iniciada por Rusia en la madrugada del 24 de febrero de 2022, golpeó y sigue golpeando las vidas de millones de personas. Así se entiende la masiva diáspora forzosa de ucranianos, particularmente hacia Europa. Basta con volver a ACNUR para comprobar que en abril de 2022 fueron ya más de 7 millones las personas que se habían visto obligadas a salir de Ucrania, mientras se contabilizaban otros 7 millones de desplazados internos. Contextualizado el trabajo, pasamos a conocer la hipótesis y los objetivos. La hipótesis que guía nuestra investigación es que el tratamiento que la prensa española brinda a los refugiados afganos difiere sobremanera del otorgado a los refugiados ucranianos. A partir de ahí, tres son nuestros objetivos. Primero, descubrir qué encuadres noticiosos se vinculan a los refugiados ucranianos y afganos a partir de las imágenes que acompañan a las piezas periodísticas analizadas, siempre desde un análisis de contenido cuantitativo. Segunda, determinar qué categorías temáticas se desprenden de las imágenes a partir de un análisis ahora cualitativo. Y tercera, analizar las diferencias entre los casos ucraniano y afgano. Llegamos al momento de explicar cómo se han alcanzado esos objetivos de cara a probar si esa hipótesis se cumple o no. La muestra corresponde a cualquier artículo periodístico que abordase la cuestión de los refugiados y que hubiese aparecido en uno de los cuatro principales medios de prensa escrita en España: El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. Para el caso afgano, el intervalo de estudio comprende desde el agosto de 2015 hasta diciembre de 2021, mientras que para el caso ucraniano es del 25 de febrero al 30 de abril de 2022, coincidiendo con el periodo de mayor crudeza de la salida de los refugiados. Si bien aquí nos centramos únicamente en aquellos casos que incorporen al menos una fotografía, una imagen. De este modo, hemos registrado un conjunto de 153 fotografías y, como vemos en esta gráfica, 71 derivan de Afganistán y 82 del caso ucraniano. Para recuperar toda esta información, hemos de decir que nos hemos apoyado en la base de datos de MyNews, un sitio web, una hemeroteca de pago en este caso. El examen y la interpretación de estas imágenes lo hemos efectuado por medio de un análisis de contenido mixto, tanto cuantitativo y cualitativo. Más allá de cuestiones formales como, por ejemplo, si aparecen o no personas en las fotografías, lo más relevante de este análisis ha sido contrastar cuáles son los encuadres, o frames, como también se les conoce, más presentes, y las diferencias o similitudes en el tratamiento de los refugiados ucranianos
y afganos. Para lograrlo, nos basamos en los postulados de la teoría del framing fijados en el modelo de Semetko y Valkenburg. Establecen hasta 5 encuadres noticiosos genéricos: responsabilidad, interés humano, conflicto, moralidad y consecuencias económicas. A ellos añadimos un sexto que profundiza en las consecuencias sociopolíticas de los eventos, tan relevantes en los conflictos como este de la crisis de refugiados y sus efectos. Antes de adentrarnos en los principales hallazgos, queremos compartir que nos hemos servido de dos programas informáticos para sistematizar sendos análisis. Son SPSS y En Vivo. En este sentido, desde el punto de vista cualitativo, el uso de En Vivo nos ha permitido codificar de manera inductiva las categorías que iban surgiendo de la observación de las imágenes, agrupándolas luego en macrocategorías. Pasamos ya al grueso de nuestra labor, es decir, a compartir los principales resultados que hemos documentado. Y empezamos con algunos aspectos cuantitativos. En primer lugar, resulta interesante comprobar que la cobertura gráfica de ambas coyunturas, en lo que a equivalencia en el número de fotografías se refiere, es semejante en El País y ABC, aunque eso sí, El País proporciona a sus lectores más imágenes que ABC. En cambio, El Mundo muestra más interés por Ucrania y La Vanguardia lo hace por Afganistán. Pues, ya en lo relativo a los 6 encuadres, hemos observado que el encuadre de interés humano es el más común en la cobertura, presente hasta en el 63% de las fotografías. Predomina mucho más en el caso de los ucranianos que en el de los afganos. Un encuadre más repetido es el de conflicto, con cifras del aproximadamente el 13%. Pero aquí se encuentra de forma mucho más acusada referido a los refugiados afganos que a los ucranianos. Los encuadres de atribución de responsabilidad y moralidad quedan aquí en un segundo escalón en términos de importancia, y el resto tan apenas aparece. Veamos ahora ejemplos concretos de estos encuadres unidos al análisis cualitativo de las imágenes. Centrándonos en el encuadre de interés humano, se ha detectado que la presencia de la mujer acompañando a sus hijos de corta edad es muy destacable en el tratamiento de la crisis de los refugiados ucranianos. Es algo totalmente coherente, pues los varones en edad militar no podían salir del país. Tratarse de personas europeas, sus rasgos, su forma de vestir, pero también su forma de huir de la guerra, siempre en trenes o vehículos, portando maletas, les hace más cercanos al lector español, puesto que es difícil no observarles tal y como si fuéramos uno de nosotros. De ahí que el espectador empatice. Como ejemplo de esto, hemos seleccionado dos imágenes. En la primera se ve a una mujer con su bebé en brazos. Su vestimenta y sus accesorios, el teléfono, el reloj, su manicura, la presentan como una persona que aparentemente ostenta un buen nivel social. Esta imagen, aunque por sí sola no incluye ningún elemento externo que dé contexto, comunicativamente es muy potente si se lee con el pie de foto, que indica que es una familia que está huyendo y en situación de claro temor. Ahí está esta figura encorvada, mirando hacia arriba, vigilante, y que da al lector mucho que pensar, ya que se trata de una familia que podría verse perfectamente en nuestro entorno. La segunda fotografía muestra a un anciano en primer plano, acompañado, suponemos, de su familia, que al igual que la anterior, su vestimenta y los accesorios que portan podrían ser viajeros de cualquier país occidental, si no fuera por el gesto roto y el pie de foto que nos informa del contexto de huida e invasión rusa del país. La presencia de niños es abundantísima y en algunas instantáneas se presenta personal de seguridad que ayuda a los refugiados. Una de las categorías que aparece al analizar las imágenes es la relativa a las dificultades del viaje migratorio, realizado en pleno invierno, a veces nevando, en trenes atestados o mediante vehículos particulares. La imagen seleccionada presenta a unos niños en un andén de tren bajo una intensa nevada. Las fotografías transmiten sentimientos y el más común en esta situación es el de una tristeza estoica. También habrá algunas imágenes que muestren alegría, ya vinculadas a la acogida de los refugiados en España, pero estas serán las menos. Otra característica que se ha observado es la relativa frecuencia del posado en la toma de las instantáneas. Sin duda, esto humaniza a los protagonistas, que miran de frente a la cámara, que interpelan al receptor. Para finalizar con este breve repaso por las características de las fotografías de los refugiados ucranianos, el ofrecimiento de ayuda humanitaria es otro lugar común, que tiene mucho más peso en el caso ucraniano que en el afgano. Damos ya paso a Afganistán.
caso de los refugiados afganos, el encuadre de interés humano también es el mayoritario, si bien mucho menos sobresaliente que en el caso ucraniano, como ya hemos indicado. Las personas suelen presentarse en grupos, generalmente de hombres, y en situación mucho más precaria, dadas sus peores circunstancias económicas y las de la propia ruta migratoria, más larga y difícil. Las fotografías que mostramos son claro ejemplo de esta presentación. Sin embargo, la presencia de mujeres y familias tampoco es irrelevante, sobre todo en el periodo final analizado, coincidente con la salida de las fuerzas occidentales de Afganistán. En estos casos, la forma de viajar en avión y su ropa, occidentalizada en parte, facilitan empatizar con ellos. Las diferencias estéticas, sobre todo cuando se les saca del anonimato indicando sus nombres en los pies de foto. En algún caso, son pocos. O sea, se cuentan historias de vida donde el posado, como comentábamos al hablar del caso ucraniano, facilita la vinculación emocional y la humanización plena de los protagonistas. Las características del viaje migratorio afgano son totalmente diferentes, lo que provoca que deban permanecer en campos de refugiados hasta que, en el mejor de los casos, puedan continuar su tránsito. Esta realidad se refleja en algunas fotografías mostrando la dureza de las condiciones de vida que allí se dan. Una gran diferencia en la presentación del caso afgano, como adelantábamos, es que el encuadre de conflicto está muy presente en la cobertura gráfica. Buen ejemplo de ello es esta imagen que presenta la colocación de alambradas para impedir el paso en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Claro contraste con la imagen que mostrábamos antes, en la que un guardia húngaro cogía de la mano a unos niños ucranianos. La idea de conflicto se refuerza cuando se pone el foco en algunas de las batallas campales que se dan en ciertos campos de refugiados, como se puede ver en la foto que mostramos. Como colofón de nuestra investigación, dejamos tres grandes ideas para la reflexión. La primera es que la condición de refugiado, como persona que ha tenido que huir de su país contra su voluntad, en condiciones muy duras casi siempre, debe despertar en la sociedad un interés humano y un compromiso social. Cuando el número de personas refugiadas es elevado, puede suponer un reto difícil y en ocasiones conflictivo. Esto se refleja en las imágenes analizadas, si bien con particularidades muy claras en el tratamiento de afganos y de ucranianos. La segunda, el tratamiento de los refugiados ucranianos es más cercano y amable. Parecen ser considerados, por su origen europeo y su apariencia, más próximos a nuestra cotidianidad. Por su parte, afganos, a pesar de ser valorados como personas merecedoras de atención y cuidado por su condición de refugiados, también son vistos como problemáticos. En el fondo, la cobertura gravita entre lo paternalista y lo conflictivo. Con todo, en tercer y último lugar, esta realidad debería llevarnos a todos, ya sea periodistas, medios, académicos o simples lectores, a reflexionar sobre las causas de este tratamiento diferenciado y a proponer que se dé un contexto veraz de lo ocurrido. Lo que siempre debería primar en la presentación de la información, bien sea gráfica, bien escrita, es la dignidad humana y la búsqueda de soluciones a estas duras situaciones, tanto en origen como en destino. Cerramos aquí nuestro trabajo deseando que tanto la investigación como la presentación hayan sido de su interés. Les emplazamos a que realicen cualquier comentario o pregunta en la página web del Congreso y a que, cuando sea posible, revisen el texto que ya estamos preparando para la obra compiladora. Les dejamos también en esta diapositiva nuestros correos electrónicos para cualquier consulta que puedan tener. Muchísimas gracias por su atención.